Qué bueno es poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Pero en la medida que podemos hacerlo, que podemos experimentar su gracia y su poder en nosotros, también tenemos que aprender a ir creciendo más y más en Él, amén. Por eso quiero invitarte a que en esta noche podamos reflexionar en este tema, dejando la niñez. Porque muchas veces el cristiano se encuentra en esta forma. Un cristiano que vive una vida de niñez espiritual. Y yo quiero invitarte a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y allí usted se va a encontrar con este versículo que nos habla de la siguiente verdad. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Mire usted una cosa, hay allí una gran verdad en cuanto a la vida natural y a la vida espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos aprender a crecer en lo que es Dios. En nuestra vida espiritual, en lo natural, vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Y cuán enfermo es cuando el niño que ya comienza su adolescencia no se puede despegar de los padres. Y eso hace que tenga conflictos de inmadurez. Pero también usted ve en la actualidad personas que quizás tienen 50 años, pero se comporta como una de 20. ¿Usted no lo ha visto por ahí? Dice, este es un niño grande. ¿Qué le pasa? Nunca puede llegar a tener la madurez, el compromiso que necesita. De la misma manera pasa con la vida cristiana. Hay cristianos que conocen bien la palabra de verdad, pero sin embargo, usted se encuentra que una y otra vez tiene que estar enseñándole la base para que comience a andar, porque de lo contrario sigue en una vida de inmadurez. Cuando pensamos en esto que dice el versículo, pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegaste a ser mujer, cuando llegaste a ser un cristiano, una cristiana madura, dejaste de hacerlo de niño. Pero el problema es la eterna infancia. La inmadurez no es signo de maldad, sino que la inmadurez refleja en nosotros el resultado de no permitir que la palabra de Dios forme parte de nuestras vidas. O bien también es el resultado de que las ofensas que se producen de acuerdo al punto de vista de otras personas sobre nosotros nos hacen daño y no podemos crecer. La pregunta es, ¿quién nos dice a nosotros que somos maduros o inmaduros? ¿Quién me da el patrón para poder establecer esta verdad? Y usted sabe que la palabra de Dios nos va a dar ese patrón. Dice el versículo 12 y 13 del capítulo 13, allí donde usted tiene abierta su Biblia. Pero ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué importante es que podamos ver, el apóstol se refiere a algo mucho más profundo aquí, pero quisiera que nosotros pudiéramos detenernos en lo simple. Muchas veces vivimos la vida cristiana viendo las cosas casi en forma natural y no dándonos cuenta que tenemos que vivir viviendo lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña. Qué importante es que en la medida que nos damos cuenta
que nuestra vida va creciendo tanto en el área natural como en el área espiritual, tenga que ver en nosotros un crecimiento de fe, de esperanza y de amor. Amén. Ahora, cuando nos enfrentamos a un hombre o a una mujer inmadura, nos preguntamos cuáles son los síntomas. Y el primer lugar que se ve afectado en la vida de los individuos es dentro de la familia. Porque las debilidades que el hombre o la mujer inmadura presentan van a retrasar todo el desarrollo de esa familia, van a retrasar el desarrollo de su bien económico o bien de su vida espiritual. Porque cuando estamos inmaduros no podemos lograr los objetivos. Cuando estamos inmaduros en Dios, Dios no puede usarte con todo el potencial y los dones y las gracias que Él ha puesto sobre vos, porque hay cosas que todavía Él tiene que ajustar. La palabra de Dios nos muestra un perfil y nos podemos preguntar cuál es el perfil de este creyente inmaduro que la Biblia nos dice. La primera característica es que es una persona de doble ánimo o inconstante. Dice la Biblia allí en Santiago capítulo 1 versículo 8. Fíjese usted en pantalla. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pero quiero que podamos observar este mismo pasaje en distintas versiones. ¿Sabe que las versiones bíblicas están para poder ampliarnos la idea del original? Nos dan la amplitud del conocimiento. Y la NBI dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así que un hombre de doble ánimo es indeciso e inconstante. La Reina Valera contemporánea dice, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Siempre está titubeando. Nunca se decide. La Biblia, Dios habla hoy, habla del mismo versículo diciendo, porque hoy piensa una cosa y mañana, y no es constante ¿en qué? En su conducta. ¿Se empieza a ver usted reflejado a alguna persona o quizás usted mismo en este área? ¿Soy yo una persona de doble ánimo? ¿Soy una persona inconstante? La Biblia me confronta a que soy una persona que un día piensa una cosa, mañana otra, y la conducta se ve reflejada en ella. La traducción del lenguaje actual dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Porque no toma buenas decisiones. Siempre está vacilando. No se decide a hacer algo concreto. Y la traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Por eso muchas veces nosotros nos damos cuenta, fíjese aquí en esta traducción, cuán importante es entender qué estoy haciendo en mi vida espiritual, dónde estoy parado. Porque la misma Biblia me está marcando que muchas veces hay creyentes que están divididos entre obedecer a Dios y seguir la corriente del mundo. Muchas veces vemos esto
Y nosotros tenemos que tratar de crecer y madurar. Porque luego de oír todo lo que la Biblia me dice en cuanto a esta verdad, nos damos cuenta que todo inmaduro, toda inmadura, son personas que no son confiables en su palabra. Usted lo encuentra un día pensando de una manera y luego de otra. Como dice la Biblia, no toma buenas decisiones. Está dividido porque quiere obedecer a Dios, pero quiere también congraciarse con sus amigos, con sus familiares que no conocen a Cristo. Y van de un lado para el otro, hacen lo que la sociedad les indica en ese momento. Y entonces nunca tienen un compromiso real. Son inestables en lo que piensan, porque un día piensan una cosa y al otro día piensan otra. Su conducta no es constante. Son personas emocionalmente inestables, que usted no les puede encargar algo porque no sabe si se lo van a cumplir. ¿A usted nunca les pasó eso? Le dijo, mirá, encárgate vos. Y fue y no pasó nada. ¿Y qué pasó? Y no vino. ¡Ay, no me acordé! Yo pensaba que era para después. Porque desgraciadamente esto sucede cuando hay inmadurez en nuestro ser. Esto entonces, como decía en un momento, crea ese conflicto dentro de la familia, crea ese conflicto en la sociedad, porque toda persona inmadura, ¿sabe? Va a traer inseguridad. ¿Qué va a traer? Porque usted no le puede dejar nada, porque es inconstante. Así que es muy difícil edificar un hogar. Muchas veces hay problemas dentro de los matrimonios, dentro de los hijos, porque en casa el hombre o la mujer es inmadura. No son constantes. Cuando esto mismo sucede en un negocio, esto sucede que hace que ese negocio, que esa empresa se venga abajo. Porque no tengo seguridad, porque soy inestable. ¿Y qué decirles dentro de la iglesia? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que formar parte y ser responsable. Y cuando hay gente inmadura, gente que no crece, usted no sabe con qué le va a salir mañana. La segunda característica que nos muestra la Biblia es que el hombre y la mujer inmadura es impaciente. Y todo impaciente siempre quiere hacer las cosas apurada. ¿Hay alguno acá? Ya. Lo queremos ahora. No mañana ni pasado. Ahora. Pero ¿sabe una cosa? Hay veces que no hay cosas instantáneas. No es una sopa. La vida no es una sopa. La vida es vida y lleva un proceso. Y en ese proceso tenemos que trabajar y Dios tiene que trabajar. Y la Biblia nos cuenta de alguien que hizo lo mismo que hacemos nosotros. Y Abraham recibe la promesa de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? ¿Cuántos todavía están esperando que Dios responda? Ahora vamos a ver varias cosas importantes ahí. Abraham recibe una promesa de Dios y le dice, Dios, yo voy a hacer que seas padre de multitud y voy a levantar de ti una generación. Y Abraham saltaba en una pata junto con Sarai. Va a venir el hijo deseado.
Pero saltó un día, saltó un año, saltó 2, saltó 3, saltó 12 y ya no saltaba más. Parece que Dios se había dormido con la promesa. Y entonces a Sarai se le ocurrió darle una ayudadita a Dios. ¿Y qué hizo Sarai? Le dijo, mirá, Abraham, ya que Dios está tardando, vamos a ayudarlo. Yo acá te presento a la sierva, a Agar, para que vos tengas un bebé con ella. Era parte de la costumbre de aquellos tiempos. Y Sarai le trató de dar una ayudita. Y muchas veces nosotros tratamos de ayudar a Dios. Tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Tratamos de hacerlo de acuerdo a nuestra forma de pensar. Pero quizás usted me puede decir, bueno, pastor, pero si Dios me da una promesa, ¿yo tengo que hacer algo? Claro que sí. Porque cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que toda promesa de Dios es condicional. Hay algo que usted va a tener que hacer y luego lo va a hacer Dios. Pero ¿sabe una cosa? Tengo que preguntarme, ¿qué debo de hacer yo? Amén. Porque nosotros somos dispuestos siempre. Porque como lo queremos ya, queremos todo rápido. Y entonces no nos hemos preguntado qué tengo que hacer, por ejemplo, para que mi esposo o mi esposa cambie. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo pueda salir adelante? Porque no puedes hacer el trabajo de Dios. Amén. Pero sí el tuyo. ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo, tu trabajo, es creerle a Él y comenzar a orar para que las cosas sucedan. Comenzar a declarar la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si Dios te diera la promesa de que Él va a darte un negocio o una empresa? Quiero decirte que vas a tener que poner el esfuerzo. Vas a tener que trabajar, vas a tener que poner el capital inicial, pero Él se va a encargar de bendecirte. La Biblia lo cuenta de esta manera. Jesús está entre la multitud y hay 5,000 y tienen que darles de comer. Y Él dice, ¿hay alguien que haya traído algo? Y se presentó aquel niño con 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia así, en Marcos 6, 41 y 42. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Qué bueno es saber que Dios se ocupa de mí. Qué bueno es saber que Dios se va a ocupar de tu vida. Amén. De lo que Él te ha prometido, Él se va a ocupar. Pero yo tengo que hacer una parte. Una vez me encontré con un joven que me decía, Dios me prometió que me va a dar mi compañera. Y le digo, y bueno, ¿y qué estás haciendo? Yo oro. Sí, está bien orar, pero no ves a nadie. No vas a ningún lado. No puedo esperar que Dios me la tire del cielo. ¡Bum! ¿A alguno le pasó así, que se la mandó así y se la tiró? No. Hay algo que voy a tener que hacer yo. Pero hay algo muy importante que tienes que saber. Es que Dios está esperando que vos des el paso de lo que vos tenés que hacer para que Él haga el resto. Amén. Aquel milagro de los 5,000 comenzó cuando aquel niño entregó su comida. La comida de un niño
para una multitud. Jesús la hizo multiplicar. ¿Qué debo de hacer entonces? En primer lugar, tengo que disponer mi vida a morir al yo. Porque muchas veces hacemos las cosas porque nosotros queremos que así sea. Lo queremos para que nos vaya bien, queremos esto por tal motivo, lo queremos en este momento. Y lo que yo tengo que hacer es aprender a morir a mi yo, a mi carne. Tengo que aprender a morir a esta inmadurez que me lleva a hacer de ayudar a Dios y de no esperar en Él, de no levantarme en oración, en declarar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te he enseñado ya que tomes la Biblia, que busques textos de lo que Dios dice del tema, que empieces a declararlos? Y a veces han pasado tiempo y has venido a la consejería de nuevo y todavía ni siquiera abriste la Biblia. Tengo que hacer yo mi tarea, mi parte, de declarar lo que Dios dice sobre el tema. Comenzar a orar y tener la fe de que Dios va a obrar así. Amén. Quiero recordarles, porque esto me hace en este momento recordar. Hace un tiempo atrás Dios dio una palabra profética a algunos de ustedes que están pasando por problemas laborales. Y esa palabra declaraba que Dios los iba a bendecir, que iba a llevarlos a otra cosa más grande. Tengo que creerla, aun cuando estoy en este momento en medio de la dificultad. Amén. Si no la creo, estoy diciendo Dios es mentiroso. Y Él no puede obrar. Es allí donde yo tengo que verdaderamente morir a mi yo y decir, Señor, yo creo. Verdaderamente mis ojos no lo ven, pero yo sé que tú dijiste. Y me tomo de la palabra del Señor, me tomo de que Él es mi proveedor, de que Él es mi ayudador, de que Él es mi pastor y mi guía. Él es el que obra y opera en mí de tal manera entonces que yo puedo tener la seguridad y la confianza. Pero tengo que hacer una parte. Debo de ceder el área de mi vida inmadura que debe de ser transformada. Cada uno de nosotros tenemos distintas áreas en nuestras vidas, tanto personales como espirituales, que Dios tiene que transformar y cambiar. Pero quiero decirte, querido, que es un proceso. ¿Qué es? No va a venir una varita mágica y te va a tocar y vas a salir distinto. Muchas veces el cristiano pasa al frente buscando ese toque mágico. Y Dios te va a investir de poder para que vayas y hagas. Amén. No para que digas, ¡ay, me caí! ¡Ay, temblé! No, si te caíste, si temblaste, no pasa nada. O si te quedaste como una roca. Lo importante es que recibas del poder de Dios para hacer lo que te corresponde hacer. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios, hay cosas que suceden en nuestra vida. La primera es que nos sentimos frustrados. Porque las cosas no cambian, no suceden igual aunque ponemos nuestra fuerza. Nos sentimos mal porque no se está dando. La tercera emoción que viene a la vida del creyente es que se enoja con Dios. Dios no me responde, Él no me escucha, no sé por qué no me oye, no sé por qué no pasa nada, si yo estoy haciendo, pero no estás haciendo lo que tenés que hacer. Estás vos esforzándote como Abraham teniendo un hijo con Agar.
Porque queremos muchas veces acelerar el proceso y el tiempo, pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y por lo tanto nos frustramos. Pero cuando tú haces la pequeña parte, oíme bien, la pequeña parte que te corresponde, entonces Dios se encarga de hacer el resto. Amén, denle un aplauso a Él. Hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué Dios me hace esperar? Usted no sé si se dio cuenta, pero siempre estamos esperando. ¿O no le pareció? Alguno está esperando, a mí me pasó, tenía 18, estaba orando por una compañera para tener una novia. Ahí pasaban, hasta mi hermano menor se casó y seguía pasando el tiempo. Espera, a nadie le cayó la novia así del sopetón. O usted se fue y ofertó. Acá estoy libre. ¿No querés estar conmigo? No es cierto. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar para tener hijos. Tuvo que esperar para que su negocio se hiciera. Tuvo que esperar para tener una casa. ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué siempre estamos esperando? Hay dos razones que la Biblia nos muestra. La primera es para purificar tus motivos. Muchas veces pedimos las cosas a Dios en nuestros propios deseos. Y la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 3, lo vamos a leer allí de la versión de la traducción viviente, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y Dios desea que nuestras vidas reciban su bendición para ser edificadas, para que vos puedas ser un instrumento de bendición para otro. Amén. Dios te va a dar lo mejor. ¿Qué te va a dar? Pero Él te lo da para que luego vos te puedas gozar y puedas ser de bendición para otro. Pero muchas veces pedimos para nuestro propio placer. Pedimos para que nosotros nos miren, nos vean. ¿Sí? Estás necesitando un auto, pero vos le pedís a Dios un Mercedes-Benz. Así todos me miran y me tienen envidia. Espero que no me haya retrasado tantos años mi pedido al Señor de que mi compañera fuera alguien que supiera tocar el piano, porque a mí me encanta. Entonces yo decía, así cuando vengo del trabajo cansado, ella me saca los zapatos y yo me siento y me toca el piano y me relajo. No tocaba nada. Pero a veces es así. A veces es así, estás pidiendo para tu deleite. Pero Dios está esperando que nosotros seamos personas capaces de entender que la motivación que está en nuestro corazón tiene que ser para bendición. Muchas veces en el proceso nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo simplemente es para gratificarnos nosotros. El segundo motivo que la Biblia me muestra por qué Dios a veces retarda y te hace esperar, que no nos gusta, es para desarrollar nuestra fe. Nuestra fe es como un músculo. Si usted hace este movimiento, todos lo podemos hacer, ¿no? No se lo hago hacer porque le va a pegar a alguno. Pero usted sabe que si va al gimnasio y esto fuera una pesa
y comienzo a ejercitar con la pesa, el músculo se empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay una tensión y esa tensión comienza a hacer que el músculo se desarrolle. De la misma manera, cuando estamos pasando por ese tiempo de espera, nuestra fe enfrenta la resistencia del tiempo, de las cosas que nosotros queremos, pero la fe comienza a crecer, porque comienzo a confiar y declarar lo que Dios dice sobre eso y comienzo a afirmar mi fe en la palabra de Dios y a esperar lo que Dios me ha dicho. Amén. Siempre y cuando sea un creyente maduro, porque si es inmaduro, lo único que va a hacer es protestar. Lo único que va a hacer es decir, no sé para qué. Dios está sordo. Pero si usted está maduro, va a empezar a declarar lo que Dios dice. Va a empezar a ejercitar su fe y a esperar en Él, sabiendo que Él tiene lo mejor. Amén. En tercer lugar, un signo de inmadurez es que la persona inmadura todo lo toma personal. Porque nos sentimos atacados, ofendidos o perseguidos por las palabras o acciones de otras personas. Y eso hace que nos sintamos que todo está dirigido a nosotros. Hay personas que usted le da una sugerencia y dice, mirá, te conviene que vos lo hagas de esta manera, controlar tus gastos, anotalos, y sale diciendo, ¿qué? ¿El pastor no se da cuenta que yo sé cómo manejar mi economía? Muchas veces he hablado acerca de distintos temas en la predicación y me he encontrado con personas que han venido enojadas porque usted tal día dijo este ejemplo por mí. Usted sabe que cuando uno prepara la predicación comienza una semana antes y yo no sé si usted va a venir ese día domingo. Así que jamás puede preparar un mensaje para uno solo, porque el día que lo prepares, ese no viene. Pero sucede. O hay veces que en la iglesia hay muchos que se enojan porque no les saludás. Y dicen, pero a mí no me saludó. Se lo toma personal. ¿Quién pasa por esto? Aquel que verdaderamente en su vida ha perdido muchas amistades en el pasado. Personas que han sido maltratadas y abusadas en autoridad. E inconscientemente estas personas están esperando ser atacadas en cualquier momento. Por eso la persona que todo se lo toma personal, usted se da cuenta que siempre está a la defensiva. Usted dice, y no sabe cuándo viene el rajuñazo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás a la defensiva? Porque hay cosas en tu interior sin resolver. Hay una inmadurez de tal manera que no puedo aceptar el punto de vista de otro. Y cuando otro dice algo que a mí no me parece, me ofende. Pero tengo que saber que el ser humano tiene distintos puntos de vista. No todos van a pensar igual que nosotros. Y si me ofende la forma de su razonamiento o la forma de hablar, quiere decir que hay algo de inmaduro en mí. Hay personas que por eso siempre, como decía, están a la defensiva y pierden amistades, pierden dinero porque muchas veces puertas de trabajo se les cierran o usted no los quiere cerca porque siempre están refunfuñando. O muchas veces quedan solos en medio
de un montón de gente. A lo largo de mi vida como pastor me he encontrado con personas, y no en esta iglesia justamente, ¿eh? Así que quédese tranquilo que no es usted. Pero he atendido personas que dicen, la verdad que estoy solo. Y estábamos en una iglesia de casi 3.000 personas. La pregunta es, ¿los 3.000 eran malos o él tenía un problema? Porque no podía llevarse bien con nadie. Ese es el drama. La inmadurez que a veces tienen los creyentes, los hijos de Dios, las personas, los llevan a perder la comunión con la iglesia. La Biblia nos sigue hablando de señales que una persona inmadura tiene. Y esto nos lleva a reaccionar y ver para que podamos madurar y crecer en el amor del Señor. Amén. Para que podamos crecer en su poder y su gracia. Y vemos a un hombre de poder, de autoridad, que Dios lo respaldaba, y viene Jezabel y lo amedrenta con una amenaza. Pero había un defecto que a veces pasa dentro de los creyentes o dentro de la sociedad. Y miren cómo lo cuenta la Biblia, Primera de Reyes 19, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Ya estoy en el 10. Ay, gracias. Y me buscan para quitarme la vida. Volvemos a leer. Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Saben qué? Como está bien marcadito allí en amarillo, Elías se sentía el único. Solo yo he quedado. Y si usted conoce el relato, Dios dice que había más gente que no había doblado sus rodillas ante Baal. Pero él se sentía el único. No hay como yo, quien soy la mejor portera. Yo lo hago mejor que el otro. No hay mejor que yo predicando. No hay mejor que yo dirigiendo. No hay mejor. ¿No será acaso que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios? ¿Por qué muchas veces tenemos este espíritu de creernos mejor que el otro? Y esto dentro de la iglesia, cuando usted lo ve en el trabajo, piensa que es el mejor vendedor, el mejor carnicero, el mejor, la que mejor limpia las casas. El orgullo del ser humano muchas veces lo hace caer y hace que su vida tenga problemas de relación. Por eso, una de las condiciones fundamentales para crecer y salir de la inmadurez es poder morir al yo. No sos el único. ¿Lo haces bien? Gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Todavía lo podés hacer un poquito mejor. Porque siempre tengo que estar sabiendo que puedo aprender algo nuevo, algo mejor, algo para mí. La persona inmadura siempre tiene deseo compulsivo de defenderse. Él se estaba defendiendo, Elías estaba haciendo eso, defendiéndose delante de Dios. Yo estoy en la cueva porque yo. Pero él se quería defender. Y la persona inmadura siempre se está defendiendo.
En tercer lugar, a esta persona le dificulta la comunicación abierta con los demás. Normalmente tiene un grupo pequeño de gente, es bastante inmaduro, le cuesta comunicarse, porque justamente eso pasa porque tiene que estar defendiéndose, siempre cree ser mejor y está aparte de todos. Y esto es un problema. La cuarta característica que tiene es que siempre habla y nunca te deja hablar. ¿Usted conoce a alguien? Usted está esperando que respire para poder poner primera y hablar algo. Y habla, y habla, y habla, y habla. Si estás así, hay un consejo que Dios te da. Y la Biblia dice en Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Alguno es chispista, siempre está arrancando. Lento para eso, lento para hablar. Más bien usa la oreja, escucha, porque te va a llevar a crecer en tu propia vida. En quinto lugar, tiene un sentido de persecución continuo. Desde que estoy en la iglesia, que vine a la iglesia, todos me miran. ¿Y sabe que puede ser una verdad? Puede ser una verdad por tres causas. La primera es que verdaderamente seas un problema. Entonces todo el mundo te va a mirar. Pero la segunda, que es en conjunto, es que pueda ser una voz o pueda ser un eco. ¿Y qué quiero decir con esto? Sos una voz cuando lo que vos haces y lo que vos decís marca la diferencia porque estás obedeciendo a Dios y sos distinto al resto. Y eso va a hacer que algunos te miren torcido, pero no importa si verdaderamente tu vida está reflejando lo que la palabra de Dios dice. Pero sos un eco cuando haces las cosas para agradar a los demás. Así que, si todos dicen que vamos para allá, vamos para allá. Todos dicen vamos para el otro, vamos para el otro lado. Y entonces justamente te vamos a estar viendo, te van a ver, porque tu inmadurez te arrastra para cualquier lado. Y es importante que seas una voz en tu lugar de trabajo, una voz en tu barrio, una voz en la iglesia, que marque la diferencia porque es un hijo y una hija de Dios. Amén. Por último, signo de inseguridad es la falta de identidad. Y por eso hay que sanar el alma. Porque cuando no sé quién soy en Cristo Jesús, hay que crecer en este área. Todavía no tengo la madurez para que darme cuenta que no importa lo que el otro piense, lo que el otro diga o lo que el otro haga. Yo estoy viviendo esto porque Dios lo dice así en su palabra. Yo soy un hijo, sos una hija de Dios. Y tengo que vivir no para agradar a otras personas, sino para agradar al que me dio la vida. Amén. Tengo que vivir matando mi ego para vivir de acuerdo a lo que el Padre dice. Por eso el apóstol termina diciendo lo que leíamos al principio. 1 Corintios 13:13. Y el amor permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando amo a Dios,
cuando yo quiero agradarle, cuando estoy dispuesto a matar, a morir a mi yo y dejar crecer a Cristo en mi vida, entonces su amor va a permanecer y prevalecer sobre todas las cosas. Amén. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a madurar, que nos ayude a quitar algunas áreas que quizás te sentiste identificado y que puedas permitir que Dios obre en ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu trabaje en nosotros para que verdaderamente día a día podamos ir creciendo y madurando en ti. Señor, que podamos ser hombres y mujeres que reflejemos tu amor, tu gracia y tu poder. Quita de nosotros toda inmadurez. Quita de nosotros el vivir, Señor, pensando en nuestros propios deleites y queriendo agradarte en todo momento. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.